Austria y Hungría, dos de los reinos más poderosos e influyentes de Europa Central durante la Edad Media. Dos naciones aliadas o enfrentadas a lo largo de los siglos. Dos históricas regiones que decidieron unir fuerzas en el año 1867. Indivisibiliter, ac inseparabiliter, indivisible e inseparable. Este era su lema. Un imperio con dos reyes, dos almas y dos culturas distintas, que llegó a albergar en su seno más de 52 millones de personas y un intimidante ejército. Pero la Primera Guerra Mundial puso fin al sueño austrohúngaro, un proyecto político que tan solo sobrevivió apenas 60 años. Si disponen de unos minutos, de manera breve y concisa, repasaremos la historia del Imperio Austrohúngaro, desde el medievo hasta la Primera Guerra Mundial, así como las causas y consecuencias de su creación y disolución. También hablaremos de muchos estados y naciones colindantes: Bosnia-Herzegovina, Serbia, Rumanía, regiones enfrentadas entre sí a lo largo de los siglos hasta nuestros días. Pero para comprenderlo todo mejor, como siempre, ya saben, hemos de situarnos en contexto. Viajamos al año 6 de nuestra era. Augusto, primer emperador del Imperio Romano, desea ampliar sus dominios en la Dalmacia, llegando hasta la frontera natural del río Danubio. La gran revuelta ilírica fue el casus belli perfecto para entrar en conflicto. Tiberio y Germánico fueron los adalides que cumplieron los deseos del emperador. Una vez sofocada la rebelión, Augusto creó la provincia imperial de Panonia, una región que ocupaba territorios de las actuales Hungría, Eslovaquia, Austria, Croacia y Serbia. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, se sucedieron infinidad de batallas por el control de la cuenca de los Cárpatos. Hunos, ostrogodos, gépidos, ávaros y demás pueblos lucharon por la supremacía de la zona, hasta que a finales del siglo IX se impuso el poder de Árpad, líder de las 7 tribus magiares, un pueblo de origen nómada proveniente de las planicies del Asia Central. Esteban I de Hungría, descendiente de Árpad, en el año 1000 es coronado y ungido como primer rey cristiano con el beneplácito de Otón III, emperador del Sacro Imperio, y Silvestre II, el Papa de Roma. El primero de una larga serie de reyes húngaros que abrazaron, extendieron y consolidaron la doctrina cristiana y católica en sus dominios. Esteban I se impuso sobre todos los líderes tribales magiares colindantes que aún profesaban el paganismo. De igual manera, Esteban I fue el primer monarca que acuñó moneda propia y fue también el encargado de promulgar el primer código de leyes del incipiente reino. No es de extrañar, pues, que en Hungría, hasta la actualidad, cada 20 de agosto se celebre el día de la fundación del reino, día en que Esteban I fue canonizado. Los siglos pasaron y el reino húngaro atravesó multitud de vicisitudes intestinas e internacionales. No en vano recordamos que esta era una región colindante con dos de las fuerzas más poderosas de la Baja Edad Media: el Sacro Imperio Romano Germánico y el Imperio Bizantino. «22 reyes gobernaron el reino de Hungría, hasta que en 1301 falleció Andrés III, el último de la casa Árpad.
Los Habsburgo, los Anjou, el duque de Baviera y Wenceslao de Bohemia se enfrentaron en una cruenta guerra civil que incendió el tablero geopolítico de la Europa de principios del siglo XIV. El vencedor fue Carlos Roberto, el pretendiente de los Anjou Sicilia, quien tomó el control del reino bajo el nombre de Carlos I de Hungría. Su hijo Luis I el Grande le sucedió, y en este periodo, hasta casi finales del siglo XIV, Hungría vivió uno de sus periodos de máximo esplendor, tanto en su expansión territorial como en el plano comercial e intelectual. Luis I también fue el promotor de la ciudad de Buda, que en 1361 se convirtió en capital del reino. Segismundo de Hungría, segundo hijo de Wenceslao, emperador del Sacro Imperio, fue entronizado como rey de los húngaros, gracias a su boda con María I, hija de Luis el Grande. El nuevo rey, que años más tarde sería elegido como emperador del Sacro Imperio, tuvo que hacer frente a la amenaza de un naciente gran imperio que, a base de asedios y guerras, casi había devastado al otrora poderoso Imperio bizantino. Hablamos del Imperio otomano. Tras una serie de interminables batallas contra la amenaza turca, Hungría resistió hasta el año 1526, año en que el sultán Solimán el Magnífico invadió Hungría tras la decisiva batalla de Mohacs, contienda en la que incluso pereció el rey húngaro Luis II. A raíz de esta derrota, casi 2/3 partes del antiguo extenso reino húngaro pasaron a formar parte del ya vasto Imperio otomano. Solimán reconoció las aspiraciones de Fernando I, hermano de Carlos I de España, como soberano de la parte noroeste del despedazado reino húngaro. Juan, otro noble pretendiente a la corona húngara, con el beneplácito del sultán se retiró a Buda, poniendo la primera piedra del futuro Principado de Transilvania. Las disputas entre cristianos y musulmanes no cesó en el devenir de los siglos. Transilvania era un principado cristiano, pero títere del poderoso Imperio otomano, mientras que la parte este de Hungría se mantenía como un feudo de los Habsburgo. Pero todo cambió en 1683. Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio, se encontraba en constante disputa con el monarca francés Luis XIV, el Rey Sol. Kara Mustafa, gran visir del Imperio otomano, en nombre de Mehmed IV, vio su oportunidad de asestar un golpe letal a los Habsburgo y sometió a asedio a Viena, con la ayuda de Miguel Apafi, príncipe de Transilvania. El sitio desencadenó en un rotundo fracaso turco tras la batalla de Kahlenberg. Los supervivientes de la contienda se retiraron a suelo húngaro. El sacro emperador Leopoldo estaba dispuesto a recuperar toda Hungría y expulsar a los musulmanes de su territorio. Para esta misión contó con el apoyo del Papa Inocencio XI, quien alentó la creación de la Santa Liga, una alianza militar formada por el Sacro Imperio, la Confederación Polaco-Lituana, la República de Venecia y el Principado de Moscú. Esta formidable unión de fuerzas consiguió penetrar en las regiones de Hungría y Transilvania, hasta expulsar definitivamente a las fuerzas otomanas, que habían ocupado la zona por más de 100 años. La paz de Karlovich, firmada en el año 1699, supuso el principio del fin del Imperio otomano,
así como la reunificación del Reino de Hungría bajo dominio de los Habsburgo. Hungría fue conducida como un reino títere del poderoso Sacro Imperio, periodo no exento de algunas pequeñas revueltas en pos de su independencia, hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. Napoleón Bonaparte arrasó con todos los vestigios medievales de la vieja Europa, incluido el primer Reich, el Sacro Imperio Romano Germánico, heredero del antiguo Imperio Romano de Occidente, una entidad política que perduró por más de 1000 años. En 1805, tras la batalla de Austerlitz, también conocida como la Batalla de los Tres Emperadores, las tropas napoleónicas invadieron Viena. Napoleón obligó a su igual austríaco Francisco II a renunciar al cargo de emperador del Sacro Imperio, así como disolver la milenaria Confederación. Napoleón le permitió, eso sí, continuar con el título de emperador de Austria, un cargo creado por el mismo Francisco II en 1804. Muchos de los antiguos territorios que conformaban el Sacro Imperio pasaron a dominios franceses bajo el nombre de Confederación del Rin, una entidad política creada y gobernada por el mismo Napoleón Bonaparte. Pero ningún imperio es eterno, y desde luego el del brillante estratega francés tuvo una corta fecha de caducidad. La batalla de Waterloo, acaecida en 1815, supuso la total derrota de los ejércitos franceses, así como la caída en desgracia del hombre más temido y admirado de todo el siglo XIX. El Congreso de Viena reorganizó el tablero geopolítico tras el manotazo napoleónico. El Imperio austriaco recuperó grandes partes de las antiguas posesiones del extinto Sacro Imperio, recibiendo además el emperador los títulos de rey de Croacia, Eslavonia, Dalmacia, Bohemia y Hungría, región a la cual se le permitió una cierta autonomía. El romanticismo nacional penetró con fuerza en Hungría, una tierra desolada y muy atrasada en todos los ámbitos tras infinidad de guerras en su seno. En 1825 se creó el primer Parlamento húngaro, y durante todo el siglo XIX florecieron las artes y las innovaciones tecnológicas, cuyo punto culminante lo encontramos en el año 1849, con la construcción del puente sobre el Danubio que unió las ciudades de Buda y Pest. Mientras tanto, el Imperio austriaco continuaba anclado en las rancias políticas más propias de un pasado remoto. Fernando I de Austria, el segundo emperador, no poseía las facultades físicas idóneas para gobernar. Se dice que padecía una epilepsia aguda, sufriendo algunas veces hasta 20 convulsiones por día. Este, sin duda, es un problema muy repetido a lo largo de la historia debido a las políticas de matrimonios de consanguinidad, tan características de los Habsburgo. El Imperio austriaco fue gobernado de facto por Clemens von Metternich, firme conservador y acérrimo enemigo de las nuevas corrientes liberales y reformistas. El periodo de la Restauración tras el Congreso de Viena acabó con las conocidas como revoluciones de 1848.
Las revueltas se iniciaron en Francia, país donde abdicó Luis Felipe I, hasta la actualidad el último rey francés. El entusiasmo revolucionario, alimentado por las ideas de hombres como Karl Marx, Proudhon o Louis Blanc, se expandió hacia España, Italia, Polonia y las mismas Austria y Hungría. En el antiguo país de los magiares, la revolución caló hondo. Sándor Petöfi, un joven poeta, consiguió unir a miles de estudiantes y trabajadores en una revuelta que reclamó con vehemencia la plena libertad de expresión, así como más independencia respecto al Imperio Austríaco. Esteban de Habsburgo, investido años atrás con el cargo de Nádor de Hungría, una figura similar a la de gobernador, ante el evidente empuje de los demandantes, aceptó las propuestas de crear un gobierno húngaro semiautónomo, además de liberar a los siervos, los últimos vestigios del ya obsoleto sistema feudal. Pero el avance moderno era ya imparable. La revuelta implosionó en Viena, el mismísimo corazón del Imperio Austriaco. El conservador canciller Metternich fue destituido, acto que no soliviantó a las masas que pretendían un total cambio de régimen. El Imperio Austriaco no disponía de un ejército capaz de sofocar las rebeliones, además de encontrarse dividido en sus extensas posesiones, sobre todo en Milán y Venecia, territorios también levantados en armas. El Imperio Austriaco estuvo al borde del colapso total. Fernando I, incapaz de gobernar, abdicó en favor de su sobrino, Francisco José, quien solicitó la ayuda del zar Nicolás I para acabar con las revueltas liberales. El emperador ruso respondió y envió al Reino de Hungría un fenomenal ejército compuesto de 200.000 soldados. Los sublevados húngaros fueron derrotados por las fuerzas ruso-austriacas y los Habsburgo volvieron a recuperar el poder sobre toda Hungría, reprimiendo duramente a todos aquellos políticos, militares o civiles que hubieran formado parte del ejército insurgente. Hungría cayó de nuevo en un estado de sumisión ante el poder austriaco hasta que estalló la Guerra Austro-Prusiana. Fue en el año 1866. Prusia, el más poderoso estado de la Confederación Alemana, se rebeló contra el centenario y ya decadente dominio de los Habsburgo. El Imperio Austriaco fue derrotado, debido en gran parte a su anticuado ejército y obsoletas tácticas militares, además de su poco moderno sistema de comunicaciones. La paz de Praga obligó al Imperio Austriaco a despojarse de sus posesiones italianas, además de ceder a Prusia plazas importantes, como el Reino de Hannover o la Ciudad Libre de Frankfurt. Prusia se erigió como la reunificadora de los territorios alemanes, un proceso que tendría su punto culminante en 1871, tras la Guerra Franco-Prusiana. Nacía el Imperio Alemán, germen de la actual Alemania, un protoestado ideado por el canciller Otto von Bismarck. El emperador Francisco José, tras la derrota militar contra Prusia, no tuvo más remedio que ceder a las peticiones nacionalistas húngaras. En febrero de 1867 se firmó el Compromiso Austrohúngaro, un tratado por el cual el emperador austriaco concedió un gobierno autónomo y dietas a Hungría, con solamente 3 carteras ministeriales en común: finanzas, asuntos exteriores y defensa. Austria se hacía cargo del 70% de los gastos de política exterior
y cada territorio poseería sus propias milicias. A cambio, el emperador Francisco José y su esposa Isabel de Baviera, conocida como Sisi emperatriz, fueron coronados como reyes de Hungría en 1867. Este acuerdo satisfizo los intereses de la etnia magiar, quienes acapararon todo el poder efectivo de Hungría en detrimento de otras minorías como rumanos, croatas o eslovacos. Rusia declaró la guerra al desgastado Imperio Otomano en el año 1877, llegando incluso a las puertas de la misma Estambul. Inglaterra, firme aliada del Imperio Otomano, frenó en seco las ansias expansionistas del enorme imperio ruso dirigido por el zar Alejandro II. Todas las grandes potencias europeas se citaron en el Congreso de Berlín del año de 1878. A grandes rasgos, se repartieron el área de influencia sobre cada territorio y etnia que conforma hasta aún hoy en día la intrincada y compleja región de los Balcanes. Territorio donde pocos años más tarde surgió el fogonazo que dio inicio a la Primera Guerra Mundial. El Imperio Austrohúngaro se aseguró la posesión nominal de Bosnia-Herzegovina y el Sanjacado de Novi Pazar. Corrían inciertos tiempos en el viejo continente y cada estado recelaba no tan solo de sus enemigos, sino de sus, en principio, aliados. Otto von Bismarck y el emperador Francisco José, en 1879, firmaron un pacto de no agresión, en pos de una defensa mutua y vigilancia de sus vecinos franceses y rusos. A este pacto posteriormente se unió Italia, quedando conformada de esta manera la conocida como Triple Alianza. Pero lo cierto es que el Congreso de Berlín, a corto plazo, no satisfizo los deseos y expectativas de casi nadie. Los Balcanes era una región siempre en constante conflicto. Serbia, surgida como nuevo Estado tras el Congreso de Berlín, estaba profundamente dividida entre los partidarios de Austria y defensores de una unión paneslava, más próxima a la gran madre Rusia, que como no, también tenía sus intereses en la región. El golpe de Estado sucedido en 1903 orientó las simpatías del Reino de Serbia hacia Rusia. Las tensiones étnicas y diplomáticas entre Serbia y Austria-Hungría no disminuyeron con el paso de los años. Ya entrado el siglo XX, un día concreto fue el detonante de la gran guerra que todos atisbaban en el horizonte. El 5 de octubre de 1908, Bulgaria declaró formalmente su independencia del agonizante Imperio Otomano, un hecho programado y que no levantó ningún revuelo en las potencias europeas. Un día más tarde, el Imperio Austrohúngaro decidió anexionarse unilateralmente Bosnia-Herzegovina, ante el crecimiento de las minorías serbias y musulmanas que reclamaban una independencia total de Austria y Hungría, tal y como quedó estipulado en el Congreso de Berlín. La anexión de Bosnia-Herzegovina produjo el rechazo de todas las cancillerías europeas, incluidas, como no, Serbia y Rusia. El Imperio Austrohúngaro solo recibió el apoyo de Alemania, su principal socio y aliado. Serbia movilizó su ejército, dispuesto a enfrentarse al Imperio Austrohúngaro, pero se quedó sola, tras recibir la indiferencia de Reino Unido y Francia, además del decepcionante rechazo de Rusia.
estado que había pactado previamente con los austrohúngaros un acuerdo secreto que permitió el paso de la flota rusa bloqueada en el Mar Negro a cambio de su neutralidad. Los nacionalistas serbios no aceptaron su derrota diplomática y en su seno se formaron multitud de sociedades secretas ultranacionalistas, con el objetivo de unir en un gran país todos sus compatriotas dispersados en provincias pertenecientes a otros estados, como Kosovo, Albania o Macedonia. Además, también ansiaban poseer una salida al mar Adriático. Toda esta situación desembocó en la Primera Guerra de los Balcanes, un conflicto que unió a Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia contra el Imperio Otomano, inmerso en una aguda crisis intestina por el poder. El grueso de las operaciones militares se produjo en territorio europeo, multiplicando de este modo los enquistados e históricos conflictos étnicos propios de la región de los Balcanes. Serbia fue uno de los estados que salió más beneficiado tras la finalización del conflicto, consiguiéndose anexionar una parte importante de Macedonia. El Imperio austrohúngaro no estaba dispuesto a dejar crecer a su archirrival serbio. El imperio tomó medidas en Bosnia-Herzegovina e impuso la ley marcial en el año 1913, silenciando todas las instituciones y asociaciones proserbias. Joven Bosnia era un grupo de influencia anarquista que abogaba por la independencia de Bosnia-Herzegovina del Imperio austrohúngaro, así como una unión con Serbia. El soñado Estado yugoslavo, los eslavos del sur. Fue un 28 de junio de 1914. El archiduque y sucesor del imperio Francisco Fernando se encontraba de visita oficial en Sarajevo y tras una serie de rocambolescas intentonas de asesinato por miembros de la joven Bosnia, finalmente fue tiroteado por Gavrilo Princip. El imperio austrohúngaro reaccionó con el apoyo de Alemania, declarando la guerra a Serbia. En los planes de ambos estados no estaba previsto que Rusia apoyara a sus antiguos aliados serbios, hecho que finalmente sí se produjo, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. Francisco José, tras 67 años de reinado, falleció por causas naturales en pleno transcurso de la guerra. Le sucedió Carlos I de Austria, el último emperador que no pudo revertir el desastroso rumbo del conflicto. Muchos de sus soldados de otras nacionalidades desertaron o directamente se pasaron al enemigo. Carlos I renunció a sus derechos en territorios austríacos, aunque se mostró reacio a abdicar de su cargo de emperador. Pero ya no había vuelta atrás. Un 31 de octubre de 1918 se firmó la disolución del Imperio austrohúngaro. De sus vastos territorios surgieron algunas regiones y países modificados con el paso de los años hasta la actualidad, año 2023, como Checoslovaquia, la República de Austria o Hungría. Otros estados, como Rumanía e Italia, se beneficiaron del desmembramiento del extinto imperio. Esta es la historia del Imperio austrohúngaro, un ente político heredero del centenario Sacro Imperio Romano Germánico, férreamente gobernado por la Casa Habsburgo hasta el fin de sus tiempos. La Primera Guerra Mundial supuso la conformación de un nuevo tablero geopolítico. El primer gran conflicto entre naciones tan lejanas
y el advenimiento de una nueva forma de entender el arte de la guerra y, en definitiva, la vida. Quizá el primer gran y triste acontecimiento de la sociedad contemporánea.